Le damos gracias al Señor, ¿verdad?, por este nuevo año que está comenzando. Amén. Y confiamos que con la ayuda del Señor, este va a ser un año bendecido. Un año en las manos del Señor que va a ser lleno de bendición. Bueno, a todo esto, mi hermano querido, todos los años, ¿cierto?, traen cosas buenas y también traen situaciones difíciles. Y algo que yo le he estado compartiendo, ¿cierto?, es que muchas veces Dios ocupa esas situaciones difíciles para poder moldear nuestro carácter, para poder ayudarnos a crecer, madurar espiritualmente, para probar nuestro corazón también, cómo vamos a reaccionar frente a cada situación. Un año trae de todo un poquito, ¿ya? Pero lo que nosotros debemos entender, que a los hijos de Dios, dice la palabra, que todas las cosas nos ayudarán para bien. Amén. Aún aquellas situaciones difíciles, enfermedad, problema económico, enojo, de repente, cualquier situación tiene algún propósito en las manos del Señor. Y eso es lo que nosotros debemos aprender a descubrir, ¿ya? ¿Qué es lo que me quiere enseñar Dios por medio de cada situación? En los tiempos buenos hay que agradecer. En los tiempos difíciles hay que buscar un consejo de la palabra para poder salir adelante. El día de hoy, mi hermano, nos toca estudiar Tito, la epístola de Tito, capítulo 1. Así que le invito a abrir su Biblia en Tito, capítulo 1, y vamos, ¿cierto?, a ir leyendo los primeros 4 versículos y vamos a ir explicando la palabra paso a paso. Amén. Si lo tiene, Tito capítulo 1 dice así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los elegidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, y en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de los siglos, desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Vamos a ir leyendo la palabra y vamos a ir explicando. A manera de introducción, mi hermano querido, ¿a quién está escrita esta carta y cuál es el contexto de esta epístola, ¿cierto?, la epístola de Tito? Tito era un joven griego, ya él no era judío ni mitad judío, sino que era un joven griego, es decir, gentil, una persona que no pertenecía al pueblo judío, pero que fue compañero de Pablo en varios viajes misioneros. Y también Pablo depositó en Tito, ¿cierto?, algunos encargos, por así decirlo, algunas responsabilidades: visitar a las iglesias de Corintio, hacerse cargo, ¿cierto?, de algunas situaciones que pasaban en la iglesia. Tito era un hombre de confianza de Pablo, ¿ya? Fue encargado por Pablo para poder hacerse cargo de las iglesias en Creta. Creta, mis queridos hermanos, es una isla, ¿cierto?, que queda en el mar Mediterráneo. Y la verdad es que Creta no tenía una muy buena reputación. Había sido Creta una isla donde se preparaban soldados y todo eso. Y también en Creta, ¿cierto?, cuando uno de los propios poetas que había vivido en aquella ciudad, Epimínides, si me recuerdo bien el nombre, había dicho: los cretenses siempre mentirosos, glotones, malas bestias. Y Pablo toma, ¿cierto?, esa frase de este filósofo que había vivido allí para referirse a cómo eran las personas en la isla de Creta. La iglesia en Creta estaba pasando, ¿cierto?, por unas situaciones donde había falta de liderazgo, falta de dirección en la iglesia, y además estaba siendo, por así decirlo, asediada o visitada, ¿cierto?, por algunos falsos maestros, falsos profetas, falsos ministros, ¿cierto?, llevando otros evangelios. Y vamos a ir leyendo, ¿cierto?, de qué es lo que se trata esto. Por ejemplo, dice que llegaban los judaizantes, algunos predicaban sobre fábulas, otros predicaban por ganancia deshonesta. Y cuando nosotros, hermanos, realmente vemos el contexto del Nuevo Testamento, esto es muy parecido en muchas de las ciudades donde Pablo escribía sus cartas o los demás apóstoles. Algo interesante, que casi todos los apóstoles, ¿cierto?, por no decirlo todo, hablan de estas situaciones. Cuidado con los falsos maestros, cuidado con la falsa doctrina, cuidado con oír otros evangelios, cuidado con esto. Hay un solo evangelio, mi hermano, y ese evangelio es el que nosotros tenemos plasmado en la palabra. Pero ¿qué es lo que sucede? Las personas, por su naturaleza pecaminosa, muchas veces toman el evangelio y lo van distorsionando, le inventan cosas, le agregan cosas, le quitan cosas, ¿cierto? Le ponen de su cosecha, lo tuercen el evangelio, y entonces esto produce como resultado que surjan, o entre comillas, otros evangelios, desviaciones del evangelio.
nosotros debemos estar atentos, ¿cierto?, para poder reconocer el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y la única forma, mi hermano querido, de poder reconocer el evangelio es conociendo bien la verdad. Cuando conocemos bien la verdad de Dios, se nos va a encender al tiro una alarma cuando surjan otros evangelios o uno escuche como algo medio extraño, medio que no va de acuerdo a la palabra. Vamos a identificarlo de inmediato. Los billetes falsos, mi hermano, son muy parecidos a los billetes originales. El otro día, ¿cierto?, me encontraba en un lugar y alguien dijo: mira, fueron a comprar a tal parte con unos billetes falsos. Y me mostraron 2 billetes, hermano, y uno a simple vista, ¿cierto?, si uno los mira de forma superficial, son igualitos. ¿Ya? Y yo, por ejemplo, yo dije: a mí me lo hubieran pasado y yo no me doy ni cuenta. Entonces, ese es el peligro, mi hermano, del falso evangelio. Cuando uno no está apercibido en la verdad, puede que uno caiga en algún error, ¿ya? Por eso es importante conocer bien la verdad, porque el error viene disfrazado muchas veces para nosotros, obviamente, hacernos caer, desviarnos del evangelio. Y detrás de todos los errores doctrinales, de todos los errores, ¿cierto?, heréticos, de todas las desviaciones del evangelio, detrás de todo eso está Satanás, el enemigo, el diablo, ¿ya? Eso les quería comentar a manera de introducción. En este saludo, ¿cierto?, en estos primeros 4 versículos que nosotros acabamos de leer, Pablo se presenta a sí mismo como siervo de Jesucristo, como un siervo de Jesucristo. Y es interesante que la palabra siervo, ¿cierto?, en griego es doulos. Y la palabra doulos significa un siervo, ¿cierto?, que fue comprado, que trabaja a servicio de un amo, pero no como un esclavo de mala gana. En el Antiguo Testamento, mi hermano, había una situación que se daba con los esclavos, que cuando había un esclavo, ¿cierto?, que era hebreo y quería seguir sirviendo a su amo, dice de que iba a donde los ancianos, iba junto con su amo y se le hacía un hoyo en la oreja, con una lesna, dice la palabra, y él pasaba a ser un siervo por amor. Y Pablo, ¿cierto?, cuando él habla de que él es un siervo de Jesucristo, eso es lo que Pablo está tratando de decir, que él es un siervo por amor de Cristo, no un siervo porque lo obligaron, no un siervo porque él tenía que ir obligado a la iglesia o predicar obligado el evangelio, o porque por obligatoriedad tenía que leer la Biblia, orar y hacer la obra de apóstol. No, él era un siervo por amor. Y eso, en primer lugar, nos habla algo a nosotros, que nosotros, mi hermano, la motivación de servir a Dios debe ser el amor. Nosotros servimos a Dios ¿por qué cosa? Por amor. Nosotros nos servimos a Dios por lo que Él nos pueda dar a cambio. Nosotros nos servimos a Dios para ganarnos nuestra salvación, porque eso ya es un regalo. Nosotros nos servimos a Dios porque si no nos vamos a ir al infierno por miedo. No debe ser ese el motivo de servir a Dios. El verdadero motivo, mi hermano, para servir a Dios y ser un siervo de Jesucristo es el amor. Si tú entiendes esto, ¿cierto?, de que hay que servir a Dios por amor, nunca, mi hermano, van a tener que estarte obligando a venir a la iglesia, o obligando a leer la Biblia, o obligando a orar, o obligando a servir al Señor, porque van a hacer de ti ese amor, esa pasión de querer estar en la presencia de Dios, haciendo su obra, haciendo su voluntad. Pablo también, mi hermano, se refiere a sí mismo como un apóstol de Jesucristo. El Señor, mi hermano, había escogido 12 apóstoles. De los 12 cayó uno, que fue Judas Iscariote. Ese apóstol, ¿cierto?, que cayó, Judas Iscariote, fue reemplazado, por así decirlo, en el primer consejo que tuvo la iglesia, y se eligió a uno que se llamaba Matías. A esos 12 apóstoles, ¿cierto?, con Matías ahora se le conoce como los apóstoles del Cordero. Pero cuando el Señor llama a Pablo, ¿cierto?, para la obra del ministerio, cuando Pablo va camino a Damasco, tiene un encuentro con el Señor, Dios le dice a Pablo: mira, tú me serás testigo delante de reyes, gobernadores, delante de los gentiles. Y Pablo fue ungido para ser apóstol a los gentiles. Junto también con Pablo hubieron otros hombres más, mi hermano, en la Biblia, que fueron designados para ir a predicar el evangelio a diferentes lugares. ¿Qué es lo que significa la palabra apóstol? La palabra apóstol significa enviado con una misión. Y vendría, ¿cierto?, traduciéndose para nosotros, sería ser un misionero. Un apóstol, un misionero, son aquellos que iban a otras ciudades donde el evangelio no había sido predicado aún, ganaban almas, plantaban iglesias, ungían a pastores y después iban a otras ciudades siguiendo
esparciendo el evangelio por diferentes ciudades. Esa era la tarea que hacía un apóstol. Pedro dijo, ¿cierto?, de que él había sido encomendado para ir a predicar el evangelio a los judíos, pero Pablo fue encomendado para predicar el evangelio a los gentiles. Entonces, mi hermano, este versículo, ¿cierto?, en los primeros versículos de Tito, capítulo 1, nos habla de cuál era la tarea, la función que cumplía Pablo dentro del cuerpo de Cristo. Él era un apóstol, un plantador de iglesia, un ganador de almas que establecía iglesia, y así el evangelio se iba multiplicando. La pregunta que nosotros debemos hacernos, porque Pablo tenía claro su ministerio, la pregunta que nosotros debemos hacernos es: ¿y a qué nos llamó el Señor? ¿Cuál es el ministerio que Dios nos dio a nosotros? Entonces es una pregunta que nosotros en oración debemos preguntarle al Señor: Señor, ¿tú para qué me llamaste? ¿Para qué fui llamado a tus caminos? Hay por lo menos, mi hermano, dos cosas generales que todo cristiano debe hacer: hacer buenas obras, porque es una forma de mostrar el amor, ¿cierto?, al prójimo, y es el gran mandamiento, y también cumplir la gran comisión, ir y predicar el evangelio. Esas son dos tareas generales. Pero dentro de los dones, talentos y ministerios, Dios llama a algunos para ser maestros de la palabra, Dios llama a otros para ser evangelistas, Dios llama a otros para ser profetas, Dios llama a otros para ser misioneros, plantadores de iglesia, Dios llama a otros para ser pastores. De entre todos, Dios va a llamar a algunos para algunos ministerios específicos. Pero todo esto es en base a qué cosa: al compromiso personal que uno tenga con el Señor. Mientras mayor sea mi compromiso, mayor el Señor puede depositar responsabilidad en mi vida. Si mi compromiso es tibio, es pequeñito, Dios no puede depositar un gran ministerio en mi vida. Pero si mi compromiso es grande, es firme y es por sobre todas las cosas, Dios puede depositar grandes compromisos y grandes bendiciones para que nosotros podamos llevar a cabo. Pablo se refiere también, ¿cierto?, en estos primeros versículos a Tito como su verdadero hijo en la común fe. Y algo, mi hermano, que nosotros hemos venido hablando, ¿cierto?, desde hace harto tiempo ya, en la epístola de Timoteo, ser un hijo en la fe. Ser un hijo en la fe significa de que yo invierto en alguien para que esa persona tenga el mismo ADN que yo tengo, por así decirlo, ¿cierto? Ser un padre espiritual, ser un discipulador de alguien. Y Pablo podía hablar así de Tito porque Pablo había invertido en Tito. Quizás cuando Pablo conoció a Tito, Tito quizás no estaba formado espiritualmente, le faltaba aprender muchas cosas, y Pablo lo tomó a Tito y empezó a enseñarle: mira, Tito, esto se hace así, así se sale a evangelizar, así se predica, así se estudia la Biblia, así se ora, así se visita las casas, así se hace el ministerio, así se hace la obra. Y Tito aprendió de tal forma del apóstol Pablo que después Pablo lo considera su hijo en la común fe. La pregunta para nosotros vendría a ser la siguiente: ¿tú estás teniendo hijo en la fe? ¿Tienes algún hijo en la fe? ¿Te estás multiplicando? Y esa es una gran pregunta. Y ojalá que todos nosotros pudiéramos decir: yo tengo un hijo en la fe. Yo estoy tomando a alguien y estoy invirtiendo discipulado, tiempo, enseñanza, ejemplo en esta persona, para que esta persona el día de mañana convierta también a otros con la predicación del evangelio y el evangelio siga creciendo. Todos nosotros, mi hermano, debemos procurar tener hijos en la común fe. Aunque quizás no tengamos hijos, por así decirlo, naturales, podemos tener hijos espirituales. Y eso significa ser un padre espiritual, por así decirlo. Cuando yo me preocupo por alguien, cuando yo le enseño a alguien, cuando yo invierto tiempo en alguien, cuando yo estoy para alguien. Y todos nosotros tendríamos que tener ese desafío, tener nuestros hijos espirituales en la fe. Mi hermano querido, y los primeros hijos espirituales que tú deberías tener es tu propia familia. Tu esposa, tus hijos, tu esposo, esos deberían ser tus primeros discípulos. Y si eres varón, ¿cierto? Ojalá que Dios nos ayude en este año 2025 a tomar bien nuestra responsabilidad y poder ser nosotros los sacerdotes de nuestra familia. Que nuestra esposa, nuestros hijos vean un ejemplo en nuestra vida de cómo vivir y servir al Señor en el evangelio. Sigamos avanzando, versículo 5. Dice así: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé.
el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Amén. ¿Cuál era el encargo, mi hermano querido, que le dejó Pablo a Tito? Tito debía ir a Creta, ¿cierto? Como un comisionado apostólico, así, un delegado, debía ir y primeramente debía corregir lo que estaba mal en la isla de Creta. Como le dije, en la iglesia de Creta estaban surgiendo algunos desórdenes, se estaban levantando algunos falsos maestros, estaban algunos predicando otros evangelios, algunos estaban predicando por motivos erróneos, y Tito debía llegar allí a Creta y empezar a ordenar las iglesias por medio de la predicación del evangelio, por medio de la corrección, por medio de la exhortación, de la enseñanza. Y esta es una de las tareas que tenemos nosotros los pastores y también los líderes de la iglesia, de que cuando de repente nosotros vemos que algo está mal, algo no se está haciendo conforme a la palabra o al orden de la palabra, nosotros, mi hermano, debemos llamar la atención. Debemos decir: hermano, mira, esto dice la Escritura, esto dice la palabra del Señor, no es por ahí el camino, esto es lo que Dios demanda de nosotros. Esa tarea de corregir, mi hermano, muchas veces puede ser un poco desgastante, un poco tortuosa, ¿cierto? Cuando uno llama la atención, de repente la gente se enoja, se molesta, no lo entiende, lo critica, se molestan, se van de la iglesia, cosas así, pues puede pasar, ¿ya? Pero espero que el Señor a nosotros siempre nos dé un espíritu humilde para poder nosotros recibir la corrección, ¿cierto? Y poder ordenarnos de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Obviamente, mi hermano, cuando uno corrige a alguien, según el patrón de la Biblia, ¿cierto? Es primeramente en privado, si no entiende, después con testigos, y después se hace en forma pública, ¿ya? Pero esta es una tarea, ¿cierto?, que tiene el liderazgo y los pastores de la iglesia, corregir las cosas que están mal. Tito también tenía la responsabilidad de levantar ministros en la isla de Creta. En ese tiempo, ¿cierto?, habían muchas iglesias en Creta, faltaban liderazgo, ¿cierto?, en esas iglesias. Y la iglesia, mi hermano, en esos primeros años del cristianismo, estamos hablando de que cuando Pablo escribe esta epístola a Tito, el año aproximadamente 63, 65 después de Cristo, en ese tiempo las iglesias no tenían templo como tenemos nosotros. Eran pequeñas comunidades, ¿cierto? 30, 40, hasta 120 personas, dice la palabra, que se podían reunir en una casa, pero también eran gobernadas y dirigidas por pastores, ¿cierto? Pero en esas comunidades que había en la isla de Creta faltaba liderazgo. Y de esto se estaban aprovechando los falsos maestros para introducirse y querer influenciar en la iglesia con otros evangelios. Entonces, Tito tenía la responsabilidad de levantar ancianos, pastores, líderes, obispos, ¿cierto?, en las iglesias de Creta. Pero no podía ser cualquier persona. No podía, ¿cierto, Tito, decir: bueno, a ver, este hermano me cae bien, lo voy a poner de pastor. A ver, este hermano, ¿cierto?, es simpático conmigo, lo voy a poner de pastor en la iglesia de allá. No, los pastores debían cumplir ciertos requisitos. Y esos los requisitos de los líderes, ¿cierto? Usted lo puede encontrar desde el libro de los Hechos, cuando la palabra dice cómo debían ser los diáconos, ¿cierto? Irreprensibles, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. Primera de Timoteo, capítulo 3, nos habla también de los requisitos de los líderes en la iglesia: irreprensibles, marido de una sola mujer, sobrio, justo, decoroso, hospedador, apto para enseñar, ¿cierto? Entonces Tito debía buscar personas idóneas para que pudieran ejercer el liderazgo dentro de las iglesias de Creta. Debían cumplir estos requisitos. Primeramente, debían ser irreprensibles. Irreprensible, mi hermano, significa que usted no tenga ni una falla, ¿cierto?, ni una falla visible que pueda ser reprochable ante los ojos de los demás. Y cuando nosotros, ¿verdad?, miramos esta palabra y dice el pastor de la iglesia o los líderes de la iglesia deben ser irreprensibles, uno como que tiende a decir: y Señor, ¿quién va a poder cumplir esto? ¿Cierto?
Porque si hablamos francamente, todos nosotros luchamos con nuestra naturaleza pecaminosa, o todos nosotros estamos propensos a equivocarnos o caer. Pero el líder de la iglesia o los líderes de la iglesia no tienen que estar acusados de ninguna falta o pecado moral. A eso se quiere referir la palabra. Por ejemplo, si alguien, cierto, está acusado de golpear a su esposa, no puede ser líder de la iglesia, o líder, o pastor, o líder de un ministerio. Por ejemplo, si alguien está acusado, cierto, de ser un estafador, no puede ser líder de la iglesia, ni tampoco líder de algún ministerio. A eso se refiere la palabra con ser irreprensible, que no tenga nada que los demás le puedan reprochar en público. Lo segundo es que deben ser esposos fieles. Acá la palabra dice maridos de una sola mujer, es decir, deben ser esposos fieles. Mis queridos hermanos, una persona, por ejemplo, que esté viviendo en convivencia, no puede ser pastor o líder de una iglesia. Un pastor que se divorcie por motivos que no sean bíblicos no puede seguir siendo pastor de una iglesia. Yo me acuerdo una vez, mi hermano, antes de ser pastor, una vez visitamos con un grupo de hermanos una iglesia en otra ciudad, y conversando de repente con los hermanos de allá, y había una pastora, todo. No sé por qué se dio la situación, y yo le pregunté por su esposo, y ella me dijo no, que ella no era casada, que en la iglesia la habían ungido de pastora, pero ella todavía no era casada. Y yo puse el grito en el cielo. Yo dije, es que esto no puede ser, y di mi punto de vista y expliqué lo que la palabra de Dios dice. Finalmente los hermanos, cierto, se enojaron conmigo, se malhumoraron conmigo, porque yo le estaba diciendo que un pastor de una iglesia, una pastora, no puede ser una persona que viva en convivencia. Pero eso es precisamente lo que la palabra de Dios dice. Porque, mi hermano querido, ¿cómo yo voy a poder enseñar desde el púlpito del matrimonio, de ser fiel a mi esposa, de ser un buen esposo, una buena esposa, si yo no soy casado, o si he fracasado en mi matrimonio, ya por un motivo no bíblico? Porque el único motivo bíblico para el divorcio es que el cónyuge, cierto, el otro cónyuge le sea infiel y abandone el hogar. Pero si uno, cierto, no ha sabido tener su casa en orden, ¿cómo va a poder predicar del matrimonio, cierto, desde un púlpito? Sería como médico, cúrate a ti mismo, ¿cierto? O ser un guía de ciegos, ¿cierto? Bien, otro requisito que debían tener los líderes es que debían tener sus hijos en sujeción. ¿Qué es lo que se refiere a la palabra con tener los hijos en sujeción? Mi hermano querido, mientras los hijos vivan en su casa, están bajo el liderazgo de usted en su casa. Si sus hijos viven en su hogar, usted es el dueño de casa. Usted es el que le dice, hijo, en esta casa no se dicen garabatos. Hijo, en esta casa no se fuma. Hijo, en esta casa usted no me trae la polola a pasar la noche. Cuando un papá, ¿cierto? Y sobre todo aquel que aspira a ser un líder en la iglesia, entiende esto, debe tener su casa en orden. No pueden los hijos dominar a los papás y uno querer ser líder en la iglesia. Uno debe, ¿cierto?, tener su casa en orden. Uno es jefe de casa, uno es dueño de hogar, y sobre todo si uno es un líder, un pastor, uno es el que pone las reglas en su casa. Porque ¿cómo yo voy a querer ordenar la iglesia o enseñar a los demás hermanos cómo dirigir su hogar si yo no tengo mi casa en orden? Por eso, si uno es líder, uno debe poner las reglas en su casa y tener las cosas claras, ¿ya? Ahora, si el hijo se va de la casa, ¿cierto? Y dice, yo no quiero más con la iglesia, no voy a buscar más de Dios, voy a vivir en el mundo. Bien, hijo, ahí están sus maletas, haga su vida fuera de la casa. Usted ya no es responsable por lo que su hijo haga fuera de su casa. Eso ya es tema de su hijo fuera de su casa. Pero si es menor de edad y vive dentro de su casa, o mayor de edad y vive dentro de su casa, usted es quien pone la regla en su hogar, ¿ya? Dice también la palabra de que el líder de la iglesia, ¿cierto? Apliquémoslo al liderazgo, a los pastores, a los líderes. Dice, no debe ser una persona soberbia. ¿Qué significa ser soberbia? Una persona soberbia es una persona que siempre cree tener la razón, que nunca se equivoca, ¿cierto? Y que de hecho mira a los demás en menos. Eso es ser soberbio. Siempre cree tener la razón, nunca se equivoca y mira a los demás en menos. No, mi hermano, el líder debe aprender a escuchar, ¿cierto?, el consejo de los demás, las correcciones también de los demás, las sugerencias de los demás. Y uno como líder, de repente, mi hermano, uno se puede equivocar. Y yo como líder,
yo también de repente me puedo equivocar. Y para eso también están las consejeras en la iglesia, o usted mismo, que de repente me puede decir, ¿sabe qué, pastor? Mire, esto dice la palabra, o esto aquí, esto allá, hagámoslo así. Y puede ser que yo esté sinceramente equivocado, y usted también puede decirme en privado, obviamente, no va a tomar el púlpito acá para atacar al pastor, sino que en privado me puede decir, ¿sabe qué, pastor? Mire, esto es lo que yo entiendo de la palabra, y podemos llegar a un consenso. Eso es ser humilde, mi hermano, ser capaz de recibir la crítica, ¿ya? Pero una persona soberbia no recibe críticas. Dice que el líder de la iglesia no debe ser iracundo. Si a ti, por ejemplo, te están llamando la atención y tú te enojas y desparramás y pateás la silla y todo el tema, no. El líder de la iglesia no debe ser así, iracundo no, sino debe tener paz, dominio propio, ¿ya? Debe tener su temperamento controlado el líder de la iglesia. El líder de la iglesia debe ser íntegro en las finanzas. Acá dice, ¿cierto? No codicioso de ganancias deshonestas. El líder de la iglesia debe ser íntegro en las finanzas. ¿Por qué? Porque usted, mi hermano, quizás si está a cargo de un ministerio o de algún liderazgo, acá, por ejemplo, las finanzas la maneja la tesorera de la iglesia. Pero, ¿cierto? Si usted está a cargo de algún ministerio, algún liderazgo, y usted no es íntegro en las finanzas, y de repente, ¿cierto? Usted gasta de más, gasta de menos, no rinde cuentas. Por eso también se hace acá en la iglesia los informes, ¿cierto? Regularmente, para que se sepa en qué es lo que se gasta los dineros de la iglesia. Porque por esta causa, por no ser íntegro en las finanzas, muchas veces la iglesia cae en desprestigio. Que hacen malversación de fondos, que en qué se gasta la plata los pastores, que en qué se hace con las ofrendas de la iglesia, porque piden y piden, no se ve avance. Entonces el liderazgo debe ser íntegro en las finanzas, tener las cuentas en orden, tener las cuentas claras. El líder no debe ser dado al vino, es decir, no debe tener ningún vicio, mi hermano, en otras palabras. Si uno es líder de la iglesia, uno no puede ser adicto, ¿cierto?, al alcohol ni al cigarro, no puede ser adicto a los juegos de azar tampoco, nada de eso. El líder debe ser libre de toda adicción. El líder debe ser hospedador. Hospedador. Bueno, en ese tiempo, mi hermano, había muchas personas que iban de viaje llevando la palabra del Señor. Misioneros que iban a otras ciudades y necesitaban recibir alojamiento. Sobre todo el pastor de la iglesia, los líderes de la iglesia debían abrir su casa y poder recibir a estos hermanos, ¿cierto?, que andaban predicando la palabra y poder ser hospitalarios con ellos. Hoy en día, obviamente, mi hermano, nosotros debemos ser más precavidos, ¿cierto? Y no recibir a cualquier persona en casa que de repente llegue alguien y diga, oye, ¿sabe que yo soy misionero de tal país y vengo a quedarme a su casa, a su hogar, porque sé que usted es pastor o es cristiano? No, mi hermano, uno debe ser más precavido en estos tiempos, ¿ya? Porque hoy en día la maldad ha aumentado. Delante, en la estafa que querían hacer, ¿cierto?, por el celular, pidiendo dinero a nombre de una hermana, cuando le escriben a mi esposa, ¿cierto?, le ponen, hola hermana Zulema. Hasta así, imagínense. Los tipos, ¿cierto?, cuando quieren estafar a alguien, no tienen reparo en ocupar el nombre de Dios, en tratar de hermano, hermana, de nombrar la bendición de Dios. No. O sea, hola hermana Zulema, ¿sabe que necesito plata que me preste? Imagínense, mi hermano. Entonces hoy en día uno debe ser mucho más precavido y cuidadoso. Uno debe ser hospitalario, mi hermano. Como líder cristiano, como pastor debe ser hospitalario. Una vez yo vi a un pastor, ¿cierto?, que cuando lo iban a visitar a la casa, este pastor atendía a la gente en la reja de afuera de la casa. No hacía pasar ni aunque lo fuera a visitar, hermano, un pastor a su casa. Él lo atendía en la reja para afuera. Hola, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que busca? Ah, ya, no, sí, no, ya, para afuera. Un líder cristiano no debe ser así, mi hermano. Por último, hacerlo pasar, decirle que se siente y ofrecerle un vaso de agua, hermano querido. Pero un líder cristiano debe ser hospitalario, ¿ya? El líder también debe ser retenedor de la palabra, fiel, para que pueda así también enseñar la sana doctrina. Amén. Veamos los versículos que siguen, mi hermano. Versículo 10 dice: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, acá es cuando le citaba el nombre del filósofo de ellos, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos,
Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿Cuál era el motivo, mi hermano, que tenía Pablo para decirle a Tito que debía levantar estos hombres fieles en las iglesias de Creta? El motivo era el siguiente: había muchos falsos maestros y la iglesia debía tener hombres fieles que enseñaran la palabra y que dirigieran a las congregaciones. Ese era el motivo. Había muchas falsas doctrinas, muchos falsos maestros que andaban populando por ahí, visitando iglesias, y las iglesias necesitaban tener buenos líderes que enseñaran la palabra de Dios como corresponde, para así conservar el fruto, ¿cierto?, dentro de la iglesia, la salvación de los hermanos dentro de la iglesia, para que no se desviaran. En esos días algunos enseñaban sobre la circuncisión, a pesar que esto había sido regulado, ¿cierto?, en el libro de los Hechos, capítulo 15, cuando se hizo el primer concilio en Jerusalén, dijeron que ya los gentiles no debían circuncidarse para ser salvos. Pero habían algunos, como siempre ha habido algunos desobedientes, que igual habían salido, ¿cierto?, a predicar de que no, que para ser salvo hay que aceptar a Cristo y hay que circuncidarse. Personas que habían salido sin autorización, sin permiso, y andaban en las demás iglesias, ¿cierto?, haciendo estos desórdenes, y los gentiles decían, bueno, tengo que circuncidarme, guardar la ley, y además tengo que recibir a Cristo y todo, y causaban estos problemas en las congregaciones. Entonces, en ese tiempo pasaba esto. Otros, ¿cierto?, andaban enseñando por dinero, ¿cierto? Iban a las diferentes iglesias, mira hermano, traigo una revelación, una palabra, pero primero yo no veo plata en el altar. ¿Cuántos van a golpear la cara de Mamón con $1000? Y ahí llegan los hermanos, ¿cierto?, con 1000 dracmas en ese tiempo, ¿cierto? Iban ahí y ofrendaban, y después recogían la ofrenda y se iban a otra iglesia. Hermano, vengo a predicar una revelación del Señor, pero primero hay que ofrendar. Y ahí, porque hay gente, mi hermano, que se dedica, ¿cierto?, al evangelio o al ministerio no por los motivos correctos. No se dedican por amor a Dios o por servir al Señor o porque su motivación sea ser unos siervos de Jesucristo, como lo era el apóstol Pablo o Timoteo o Tito. Hay gente que se dedica al ministerio ya para hacer ganancia deshonesta. Pero el Señor nos enseñó a nosotros cómo lo podíamos reconocer, ¿sí o no? El Señor, ¿qué es lo que dijo? Por los frutos los conoceréis. Del árbol malo no sale buen fruto, del árbol bueno no sale mal fruto, ¿cierto? Del árbol malo va a salir mal fruto, del árbol bueno va a salir buen fruto. Entonces por los frutos los conoceríamos, ¿ya? Y también en ese tiempo, ¿cierto?, otros hablaban fábulas, ¿cierto?, inventaban cosas, fábulas judaicas, ¿cierto?, le ponían antepasado a los judíos y trataban de sacar revelaciones de esto y todo. Mi hermano querido, a todo esto, no es malo muchas veces cuando nosotros en el púlpito contamos una experiencia personal, un testimonio para ilustrar alguna verdad espiritual. No es malo eso, pero basar la enseñanza de uno, que uno da en el púlpito, en mi testimonio de vida, o en mi experiencia espiritual, o en mi relación con Dios, o en la revelación que recibí anoche con el Señor, eso es un error. Eso es caer en fábula, porque mi relación personal no va a ser lo mismo que su relación personal. Yo quizá, mi hermano, anoche estuve en un sueño, Dios me llevó al tercer cielo como el apóstol Pablo, vi cosas asombrosas y qué sé yo y todo, pero yo no puedo hacer doctrina de mi revelación personal o de mi experiencia con Dios. Yo lo que tengo que predicar, si predico desde el púlpito, es la palabra de Dios, la escritura. Puedo de repente, quizás, si va de acuerdo a la palabra, contar un testimonio, algo que ilustre la palabra, claro que sí, pero no me puedo poner en el púlpito a contar fábula, a predicar, ¿cierto?, historieta o historia de mía o de otras personas, ¿cierto?, haciendo a un lado a la palabra. Tito debía corregir lo malo y levantar hombres que le ayudaran a predicar. Tito era un hombre para toda una isla llena de iglesias, ¿cierto?, con hartas personas. La tarea que la haga una sola persona es mucho. Tito debía buscar esos hombres fieles, idóneos, que cumplieran estos requisitos y que le ayudaran, ¿cierto?, a seguir predicando el evangelio. ¿Cuántos hombres queremos ser de esos que Tito andaba buscando, mi hermano? O mujeres también en este tiempo, ¿cierto? ¿Cuántos queremos ser? Y decirle, Señor, yo me dispongo este año 2025
para poder ser ese hombre, esa mujer idóneo. Amén, amén, ¿cierto? Amén, amén. Y ponerlo en las manos del Señor y decir: Señor, yo quiero consagrarme para ti, comprometerme contigo, ser ese hombre, esa mujer idóneo para también poder trabajar en la obra del ministerio. Amén. Según sea su compromiso, Dios lo va a poder utilizar, mi hermano querido. Amén. Algunos principios, mi hermano, que sacamos para la iglesia de hoy, ¿cierto? En este tiempo. Bueno, la tarea de los pastores, ¿cierto?, es corregir las cosas que están mal. La tarea de un pastor, mi hermano, es alimentar a la oveja, guiar a las ovejas y también corregir a las ovejas. Dice la palabra: tu báculo, tu cayado, ¿cierto?, me infundirán aliento. El báculo es para recoger la oveja, y también cuando la oveja está media despistada es para también ahí darle su recogida. ¿Ya? Entonces, mi hermano querido, una de las tareas que tenemos nosotros los pastores es poder corregir a la oveja. Y mi hermano querido, si nosotros le corregimos en alguna situación de repente, porque yo también soy oveja, obviamente, y también de repente necesito que el Señor me diga: mira, te falta esto, esto, otro, es por amor. Dios dice que al hijo que ama, Él lo corrige, lo disciplina, ¿cierto? Y Dios siempre nos va a corregir con amor en primer lugar, nos va a hablar, nos va a mostrar en lo que debemos cambiar. Así que una de las tareas, ¿cierto?, que tienen los pastores es corregir. La tarea de los pastores también es levantar otros pastores y otros líderes. Levantar pastores, levantar líderes que le ayuden a hacer la tarea y la obra del ministerio como la tenía que hacer Tito en Creta. El tema, mi hermano, es que nosotros debemos cumplir los requisitos que enseñan la palabra para poder trabajar dentro de la obra del ministerio. Si, por ejemplo, mi hermano, de toda esta lista que nombra la palabra, ser sobrio, no ser soberbio, iracundo, no dado al vino, no pendenciero, esposo de una sola mujer, todo. Si hay algo que yo no estoy cumpliendo, ¿cierto?, no es que la iglesia le esté cerrando las puertas a su ministerio. Es que usted mismo se está cerrando las puertas para no trabajar en el liderazgo de la iglesia. ¿Ya? Porque si uno quiere trabajar, hay lugar, mi hermano querido. Si uno quiere trabajar en la obra, hay espacio. Pero uno tiene que cumplir con los requisitos que la palabra de Dios nos pide a nosotros. ¿Ya? Porque, mi hermano querido, la iglesia es de Dios. Y la iglesia no es como un sindicato, una sede social. La iglesia no es, ¿cierto?, como un club de fútbol del mundo, ¿cierto? No. La iglesia, hay unos requisitos para los líderes de la iglesia, para los pastores, para los diáconos, para los servidores. Y nosotros debemos amoldear nuestra vida a lo que la palabra de Dios nos pide para poder servir al Señor. ¿Ya? Los requisitos de los líderes no cambian con el tiempo. Estos mismos requisitos, mi hermano, que fueron escritos para la iglesia primera, siguen vigentes para el tiempo de hoy. Por ejemplo, alguien podría decir: bueno, pero hoy en día está tan masificado el tema de vivir en convivencia, por ejemplo, que yo puedo ser líder y puedo no estar casado y tener mi pareja y servir a Dios igual. No, mi hermano. El matrimonio es algo, cierto, que Dios instituyó en el Génesis, y eso sigue vigente hasta el día de hoy. Y no podemos cambiar los requisitos hoy en día. ¿Ya? Eso sigue vigente siempre. Entonces, mi hermano, los requisitos van a estar vigentes siempre. Ser íntegro, ser intachable, no ser soberbio, no ser iracundo, ser una persona honesta, transparente, ser esposo de una sola mujer. Eso va a seguir vigente por siempre hasta que Cristo venga. ¿Ya? Y yo le voy a explicar por qué esos requisitos van a seguir vigentes. Porque el liderazgo, mi hermano, ejemplifica, o el líder o los pastores ejemplifican ¿a quién? Al líder supremo de todos nosotros, a nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo es santo, sin mancha, sin arruga. Dice la palabra de que Cristo es el Cordero de Dios que no tiene mancha. Entonces los líderes imitamos a nuestro gran líder, a nuestro gran pastor, que es Jesucristo. Por eso el liderazgo, ¿cierto?, debe ser un imitador de Cristo. Pablo decía: así como yo imito a Cristo, imítenme ustedes también a mí. Hoy en día debemos tener cuidado, ¿cierto?, con los falsos maestros y los falsos evangelios que andan circulando por muchos lugares. Debemos cuidarnos, mi hermano. Debemos leer la palabra, aprender la palabra, memorizar la palabra, estar siempre aprendiendo de la palabra para distinguir los evangelios falsos que van surgiendo.
Porque cuando se presenta un evangelio falso, usted lo pueda distinguir de inmediato y así no ser cautivado por el error. ¿Qué aplicaciones, mi hermano, sacamos de esta palabra? El liderazgo es clave en cualquier institución, sea en el mundo. Cuando los líderes son malos en el mundo, ¿qué es lo que pasa? La empresa se va a pique, no funciona. Y el liderazgo es clave también dentro de la iglesia, porque como sea el líder, va a ser también el pueblo, porque el líder influencia, ¿ya? Entonces, mi hermano, el liderazgo es clave dentro de la iglesia. El líder ser líder, hermano, es una bendición, pero también es una gran responsabilidad. El otro día yo le explicaba, ¿cierto?, el texto de Santiago. Hermanos, no se hagan maestros muchos los unos del otro. ¿Por qué? Porque recibiremos mayor condenación. Ser líder, mi hermano, es una gran bendición, pero es una gran responsabilidad. Porque el día de mañana, si yo soy líder, Dios a mí me va a juzgar con más severidad que a cualquier otra persona que no haya sido líder. El Señor me va a decir: tú que predicas que no hay que hurtar, hurta. Tú que predicas que no hay que adulterar, adultera. Tú que predicas que no hay que mentir, miente. Tú que predicas que no hay que cometer sacrilegio, comete sacrilegio. ¿Me entiendo, no? Y eso lo dice la palabra en Romanos capítulo 1, capítulo 2. Entonces, ser líder es una gran responsabilidad, es una gran bendición, pero es una gran responsabilidad. Entonces, mi hermano, uno, si quiere el liderazgo, debe también, ¿cierto?, tomarle peso a estas cosas. Jesús nos enseñó, mi hermano, cómo conocer a los falsos maestros, falsos profetas que muchas veces se introducen a las iglesias o a los diferentes lugares. Jesús dijo: por los frutos los conoceréis. Si hay alguien, cierto, que predica otro evangelio, o alguien que predica y no vive el evangelio, es un falso maestro, un falso profeta. O alguien también que enseña algo, cierto, por ejemplo, que profetiza, cierto, y no se cumple la profecía. ¿Cómo sería eso? Un falso profeta igual. Es que el hermano no ayunó ese día. No cabe eso acá, ¿ya? Si alguien dice: mira, yo en el nombre de Dios declaro que esta persona se sana, y la persona se muere, es un falso profeta, porque Dios no habló por el medio de esa persona. En el Antiguo Testamento los falsos profetas debían morir apedreados. En el Nuevo Testamento deben ser rechazados simplemente porque Dios los va a juzgar un día, ¿ya? Jesús es nuestro modelo de liderazgo para nosotros en la iglesia. Tito, cierto, debía buscar hombres fieles que imitaran a Cristo para que pudieran dirigir la iglesia. Y que Dios nos ayude, mi hermano querido, a nosotros poder ponernos en la brecha y poder ser esos hombres, mi hermana, esas mujeres, cierto, comprometidos con Dios, con el evangelio, con Jesucristo, para poder servir en el liderazgo de la iglesia. Amén. Así que, mi hermano querido, esta es la enseñanza del día de hoy. Vamos a orar ya para entregar este mensaje. Padre, te damos gracias, Dios mío, por esta enseñanza, Señor. Amado Dios, ayúdanos, Señor, a poder ser esos hombres idóneos, mis hermanas, esas mujeres idóneas, Señor, para poder trabajar dentro del liderazgo de tu iglesia, Señor. Amado Dios, tú, por medio de tu palabra, Señor, el apóstol Pablo le encargaba a Tito que buscara hombres que cumplieran estos requisitos, Señor, para que pudieran dirigir a la iglesia de una buena forma. Señor, y te pedimos hoy en día que tú levantes también estos obreros, Señor. Tu palabra declara, Señor, de que debemos clamar por obreros, que tú envíes obreros a la mies, Señor. Y en esta tarde, Dios mío, oramos: levanta líderes, Señor. Levanta hombres, mujeres llenos del Espíritu Santo. Levanta, Señor, hombres y mujeres comprometidos con tu palabra, con tu evangelio. Levanta, Señor, hombres y mujeres, Señor, que guarden tu palabra, que vivan en santidad, que sean íntegros, Señor, que se consagren para ti. Levanta hombres y mujeres, Señor, que tengan vida devocional, que lean la palabra, que puedan ser ejemplo en sus casas, en sus familias, que puedan hacer las cosas bien para gloria de tu nombre y que no den mal testimonio al mundo, Señor. Padre, porque los ojos del mundo están puestos, Dios mío, en los hijos tuyos, Señor, en tu iglesia. Y muchas veces la gente del mundo se toma de estas cosas para poder atacar y socavar, Dios mío, la influencia de la iglesia. Señor, levanta hombres y mujeres idóneas, aptos para el ministerio, que hagan tu obra, Señor, en el poder del Espíritu, imitándote a ti, Señor Jesús, que eres nuestro gran líder, nuestro gran pastor y nuestro modelo de ministerio. Te damos gracias, Dios, por este tiempo de enseñanza, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mi amado hermano.